de las verduras y las frutas que facilitan sales minerales, vitaminas y azúcares, necesariamente tenemos que consumir proteínas, ¿no? Ahora vemos allí que las proteínas tienen origen vegetal y también tienen origen animal, ¿no? Pero las proteínas de origen animal, que supongo que son las más conocidas, la carne, la leche, el huevo, etcétera, nos dan full proteínas de origen animal. Pero siempre es importante consumir también proteínas, como por ejemplo en el Quaker, ¿no? Tenemos la kiwicha, la quinoa, las diferentes leguminosas, ¿no? La alberja, lenteja, los frijoles. Entonces, las proteínas son fundamentales para continuar viviendo, ¿no? Para reparar nuestras células, para permitir el crecimiento de las células, en general, para vivir. Las proteínas son macromoléculas cuaternarias porque están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque también pueden tener fósforo y también pueden tener azufre. Las proteínas son polímeros de unidades que toman el nombre de aminoácidos, que en un momento vamos a ampliar ese temita de aminoácidos, ¿ya? En nuestro organismo cumplen múltiples funciones, ¿no? Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, función estructural, ahí tenemos la oceína, el colágeno, ¿no? La miosina, son ejemplos de proteínas estructurales, ¿no? Forman el esqueleto, los músculos. Facilitan el movimiento, no solo en los seres vivos, en el ser humano también. Tenemos ahí ejemplo, actina y miosina. Ahora que estamos en pandemia, tenemos que comer bastante proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a eso, a esas proteínas, nosotros vamos a poder generar los aminoácidos necesarios para producir nuestras propias defensas, nuestro anticuerpo. Muchas proteínas, como la hormona del crecimiento, las diferentes hormonas sexuales, vendrían a ser, ¿no? Por ejemplo, la FSH, la LH, ya no la testosterona, obviamente, ¿verdad? Tienen función hormonal. Las forman enzimas en general en nuestro organismo. Y también enzimas digestivas. Por eso es que vemos que tienen una función digestiva. Las proteínas permiten almacenar aminoácidos, como en las albúminas, así como también transportar otras sustancias, como en el caso de la hemoglobina, que nos permite transportar oxígeno. Entonces nos damos cuenta que las proteínas tienen múltiples funciones. En cuanto a su origen, antes de continuar, no sé si hay alguna duda. A ver, no es lo mismo, ¿ya? Si tú te das cuenta, hidrólisis se va a dar en una reacción química. A ver, acá tenemos, creo, por acá. A ver, acá está una reacción química. Mira. Si tú tienes una proteína, ¿dónde está? A ver, veamos. Ya, una proteína es un conjunto de aminoácidos unidos por enlace peptídico, ¿no es cierto? Está claro hasta ahí, ¿no? Ahora, si yo quiero romper los enlaces peptídicos, tengo que generar reacciones de hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis? Uso moléculas de agua para romper el enlace peptídico. Entonces, hidrolizar una proteína significa destruirla, ¿no? Destruir la proteína y transformarla en péptidos y de repente en aminoácidos, ¿no? Eso sería pues hidrolizar, es un fenómeno químico, ¿no?
En cambio, disolver simplemente es agarrar, por ejemplo, la leche, ¿no? Agarras las proteínas de la leche y lo echas en el agua y se disuelve. O sea, es un fenómeno físico, es simplemente una disolución. Entonces, en otras palabras, no es lo mismo. Está claro, ¿no? Listo, vamos a entrar entonces a lo que vendría a ser origen de las proteínas. Esta partecita es importante, ¿no? Lo voy a volver a explicar cuando estemos haciendo ácidos nucleicos, pero por el momento lo voy a explicar de una manera sumamente rápida, ¿no? Todos nosotros sabemos que tenemos genes dentro de todos nuestros núcleos, ¿no? Y estos genes que forman parte de nuestro ADN en algún momento van a ser transcritos, o sea, se van a expresar. Para que se expresen estos genes es necesario, ¿no?, que ocurra la transcripción. En otras palabras, que se abra la cadena de ADN, deje en libertad, en este caso, al gen y empiece a copiarse. Al copiarse, lo que va a generar es que este ADN va a formar el RNA mensajero. El RNA mensajero está llevando la información genética, ¿no?, en palabras formadas de 3 bases nitrogenadas, al cual nosotros vamos a codón. Es algo así como un triplete, pero codón. Entonces el RNA mensajero está llevando la información genética en codones. Cuando el RNA mensajero llega hasta donde se halla el ribosoma, que es RNA ribosómico, entonces el RNA ribosómico va a leer los codones. De acuerdo a la información que tenga en los codones, es que va a llamar. ¿A quién? Al RNA de transferencia, el cual se acerca, como tú te das cuenta aquí, y el codón y el anticodón toman contacto y el RNA de transferencia suelta su aminoácido. Como ves acá lo está soltando. En el momento en que se suelta el aminoácido, se forma el famoso enlace peptídico. Y este enlace peptídico permite unir una gran cantidad de aminoácidos, pero no al azar, sino en función de la información genética que sale de este gen. Por lo tanto, podemos decir nosotros que las proteínas son, escúchame bien, una cadena de aminoácidos unidos por enlace peptídico. Son una macromolécula, pero en cuanto a su origen, vendrían a ser la expresión de nuestros genes. O sea que yo voy a producir proteínas de acuerdo a los genes que yo tengo. Si yo tengo genes para cabello oscuro, ¿no?, cabello negro, melanina, entonces yo voy a poder producir precisamente esta melanina, estas proteínas que le dan color a mi cabello, características a mi cuerpo. Nosotros heredamos genes de nuestros padres, por eso nos parecemos a ellos, porque en realidad lo que nosotros somos son proteínas, porque nosotros somos simplemente expresión de los genes. Nuestras proteínas son la expresión de nuestros genes, que va a ocurrir a través de 2 procesos. Un proceso se llama transcripción y el otro proceso se llama traducción, ¿ya? Así es como se producen nuestras proteínas. Pero si tú te das cuenta, para la producción de nuestras proteínas es necesario que tú comas, te alimentes, ¿sí o no? Y en tus alimentos, como hemos dicho, entrarán pues, proteínas de origen animal, vegetal, y luego de la digestión que vaya a ocurrir en tu tubo digestivo, todas estas proteínas formarán aminoácidos. Estos aminoácidos van a salir del tubo digestivo, viajan por la sangre y se meten a tus células. Y una vez que están en tus células, gracias a tus genes, se van a generar tus proteínas. Esto nos permite tener un panorama de lo que vendría a ser el origen de las proteínas, ¿no? Pero la pregunta ahora, ¿y qué cosa es un aminoácido, no? ¿Qué es un aminoácido?
Antes de tocar este temita de qué es un aminoácido, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los fenómenos de transcripción y traducción, que vamos a volver a repetir y ampliar cuando estemos haciendo ácidos nucleicos, ¿no? Sino que ahora es un adelanto simplemente para que ustedes tengan una idea de qué cosas son realmente pues, las proteínas, no son la expresión de nutriciones. A ver, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o todo está claro para continuar? ¿La qué? La transcripción es cuando se pasa de ADN a ARN. Y la traducción es cuando se pasa de ARN a proteína, ¿no? Entonces, digamos que el RNA vendría a ser un intermediario entre el ADN y las proteínas, ¿no? Algo así. Bien, muchachos. Entonces, ahora sí, nos metemos a hablar de aminoácidos. ¿Un aminoácido qué es? ¿No? Tal como estamos observando aquí, un aminoácido es una cadena de carbonos, ¿no? Una cadena de carbonos. Pero donde tenemos un carbono especial, que sería este. Este carbono, que es el primer carbono, por eso le dicen alfa, ¿no? El segundo sería beta y así, ¿no? Está unido a dos grupos funcionales. Hacia un lado tenemos al grupo funcional ácido carboxílico y hacia el otro lado tenemos al grupo funcional amino. Como te das cuenta, este carbono presenta 4 enlaces y en los 4 enlaces 4 sustancias diferentes. Es un carbono quirálico, es un carbono importante, ¿no? Es el carbono alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante? Porque después de ello nosotros vamos a hablar de alfa-aminoácidos, ¿ya? Un tipo especial de isómero de aminoácido que forma parte de nuestro organismo. Existen otros tipos de aminoácidos, pero estos son los que nos interesan, porque forman parte de los seres vivos, ¿no? Entonces, por definición, un aminoácido es un aminoácido, ¿no? Una cosa increíble, pero así es, ¿ya? Es una cadena de carbonos donde el carboxilo y el amino están unidos al carbono alfa. Así es, eso sería, ¿no? Ahora, nosotros tenemos 22 aminoácidos, pero principales son 20, derivados son 2, la hidroxilisina y la hidroxiprolina, ¿no? Por eso es que tú cuando lees encuentras 20, ¿no? Porque hay 2 que son derivados, ¿ya? Como ves aquí, si yo te preguntase los aminoácidos, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál sería la respuesta? Entre ellos, ¿en qué se diferencian? ¿En cuál de estos 4 componentes se diferencia? Claro, se diferencian en su cadena lateral o radical. Y aquí está eso resaltado, mira, con color azulino, ¿ves? Todos son igualitos, mira, igualitos, pero se diferencian en la cadena lateral, ¿no? Se diferencian en la cadena lateral. Entonces nosotros podemos clasificar a los aminoácidos en función de su cadena lateral. Y así vamos a tener, por ejemplo, aminoácidos, ¿ya? Apolares, son todos aquellos en cuya cadena lateral vamos a encontrar hidrocarburos, ¿no? Alcanos, por ejemplo, ¿no? Ya sean lineales o ramificados, ¿verdad? Ahí tendríamos alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina, triptófano. En algunos casos, incluso aparece otro grupo más que se llaman aromáticos, ¿no? Donde estaría el fenilalanina, triptófano y tirosina. Pero bueno, nosotros tenemos esta clasificación, esta la trabaja, ¿no? Entonces, todos aquellos que tengan alcanos lineales o ramificados se van a llamar apolares. Polares
son todos aquellos que en su cadena lateral tienen un grupo polar, ¿no? Un grupo que le da cierta polaridad, un radical, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos el radical alcohol oxidrilo, ¿no es cierto? Tú sabes que este le va a dar polaridad. Entonces, igual en este de acá tenemos alcohol, sulfidrilo, ¿no? Imidazol, imidazol, etcétera, ¿no? Entonces serían polares. ¿Quiénes serían polares? La glicina, serina, treonina, cisteína, aspargina, glutamina y tirosina. Aminoácidos ácidos son aquellos que en su cadena lateral, además del grupo carboxilo que ya tienen otro más, ¿no? Un carboxilo adicional, ¿no? Entonces ahí sería el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y los aminoácidos básicos, todos que en su cadena lateral tienen grupo funcional amino, ¿no? Grupo funcional amino, como te das cuenta, ¿no? Tendríamos a la lisina, arginina, histidina. Entonces, esta clasificación que tú estás observando es en función de sus características químicas. Hay otra clasificación, ¿no? Que nos habla de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Entendemos que nuestro organismo tiene una maquinaria metabólica que permite sintetizar algunos aminoácidos a partir de otras sustancias, ¿no? Entonces, como nosotros lo podemos sintetizar, no es necesario que nosotros los consumamos, porque los podemos sintetizar. A ese tipo de aminoácidos nosotros les vamos a llamar no esenciales, ¿ya? Si esos son los no esenciales, a ver, dando una lectura aquí, una pequeña lectura, entonces dime, ¿a qué aminoácidos se les llamaría esenciales? ¿Qué dicen, muchachos? ¿A quiénes le llamaríamos esenciales? Aquellos que, claro, ¿no? O sea, en otras palabras, como dice acá, tienen que estar en nuestra comida, tienen que estar en nuestra dieta. Por eso debemos comer carne, huevos, leche, quinoa, canigua, kiwicha, frijoles, lenteja, aunque a algunos no les gusta, ¿no? No les gusta, pero hay que consumirlo racionalmente, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué me va a obligar a comer? ¿Acaso es mi papá, mi mamá? No es que yo te obligue, sino que justamente esos alimentos son ricos en aminoácidos esenciales. Y estos aminoácidos esenciales tienen funciones vitales dentro de nuestro organismo, ¿no? Acá tenemos una lista de los principales aminoácidos esenciales para el ser humano. Recuerda que los aminoácidos esenciales para el ser humano no son los mismos que para el gato, que para el perro, que para el conejo, ¿comprendes, no? Cada quien tiene sus propios aminoácidos esenciales. Entonces nosotros no nos vamos a estar alimentando pues con croquetas de gato, por ejemplo. Esos son balanceados para gato, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, considerarlo. Bien, antes de entrar al siguiente temita, vamos a resolver algunas preguntitas. A ver, revísense desde la pregunta 3.